Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada, donde detrás de cada problema podemos descubrir muchas soluciones. El programa de las personas inquietas y curiosas como tú, que veis en cada desafío una oportunidad para comprender, cambiar, crecer. Soy Ana Gaer y si tú también aspiras a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en redes de Entiende tu Talento. Y si te apetece conectar con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes hacerlo en Baigorri Alicia. Hogar, dulce hogar. Algunos tenemos la suerte de imaginar el lugar donde vivimos como un espacio seguro y confortable. Nuestro refugio, ese rincón en el que poder relajarnos y descansar. Sin embargo, la realidad es bien diferente y dolorosa para demasiadas personas. Nadie debería sentir miedo al volver a casa, pero los números que hablan de la violencia dentro de nuestros hogares son escandalosos, devastadores. Violencia de padres hacia sus hijos, de hombres hacia sus parejas, de hijos hacia sus padres. Esos números que alcanzan para cuantificar a las víctimas, pero nunca su sufrimiento, esos números terribles cuentan que tal vez tú puedes haber vivido la violencia en tu propia familia o que alguien lo hace ahora mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Esos números gritan que no sabemos bien querer ni respetar a quienes son parte de nosotros mismos. La violencia es un amargo desafío de toda la sociedad. No es un problema de agresores y víctimas, es una lacra que nos afecta a todos. Y va a ser necesario mucho más que esta limonada para que empecemos a transitar juntos desde el reconocimiento y la aceptación hacia la responsabilidad y una manera que podamos llamar auténticamente humana de relacionarnos. Disculpa si hoy la invitación es a permanecer en esta incomodidad de asumir que todos, tú también, yo también, nos estamos colocando momento a momento del lado del problema o del lado de las soluciones. Y si aún pensamos que si no me toca a mí recibir directamente las agresiones, esto no va conmigo, si nos decimos que son otros, quizá los políticos, la policía, los jueces, quienes tendrían que hacer algo, si aún elegimos mirar para otro lado o seguimos justificando usar la fuerza o la manipulación en las relaciones, que este espacio nos sirva al menos para mirar, por mucho que cueste reconocerlo, que entonces estamos contribuyendo a perpetuar esa misma violencia que señalamos. Nos acompaña nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Y también tenemos a una invitada que a través de su experiencia, de sus vivencias, vamos a poder acercarnos a una realidad que muchas veces vivimos de manera vicaria a través de lo que los medios de comunicación nos cuentan o de las historias de otras personas. Hoy tenemos un tema muy interesante y la persona que viene a este debate es una persona que tiene relación con el mundo jurídico. Últimamente estamos viendo en los medios de comunicación que aparecen noticias del tipo: un menor ha sido arrestado por violencia doméstica. Y estos temas que parece que los oímos, no sé si con mucha o poca frecuencia, pero yo creo que nos asalta la duda de ¿y qué es esto de la violencia intrafamiliar? Los hijos frente a los padres frente a los hijos. Bueno, para ello, hoy está aquí con nosotros Ana Cris Morales y ella es funcionaria de justicia. Entonces está en este marco jurídico donde esos temas se tratan, se abordan. Y nosotros, como personas de a pie, pues tenemos esas inquietudes de exactamente qué es, qué tipo de violencia es, dónde se enmarca, cómo la trata la justicia, etcétera, etcétera.
Bienvenida, Ana Cris. Sí, buenos días. Pues es un marrón el tema este, como un castillo de grande. Si tenemos un menor que no es de nuestro entorno, parece que todo es un poquito más fácil para la persona que está padeciendo este tipo de violencias. Si alguien te ha roto el coche, sea un menor o sea un mayor de edad, tú pones una denuncia y la cosa va a tener una tramitación y una responsabilidad. Si estamos hablando de agresiones físicas, que resulta que un menor te pega a otro menor o incluso puede pegar a otra persona mayor de edad, pues estamos en lo mismo, puede tener cierta responsabilidad. Problema, cuando esa persona que genera esas agresiones físicas o daños patrimoniales o personales pertenece a tu entorno, porque en este caso vienen los problemas. Problema número uno, el que la persona que padece, si tiene un hijo, un sobrino, un nieto o un hermano que vive en su propia casa, padece esto, problema número uno es reconocer lo que te está pasando. Y no tanto reconocerlo, sino aceptarlo, porque muchas veces dices, no sé, es imposible, esto es un mal comportamiento, o el sentido de culpa que te asalta, lo he hecho mal. Entonces, eso ya es de por sí muy difícil. El aceptar, y además es un hecho que se está dando con bastante frecuencia, sea por adicciones a juegos, sea por adicciones a consumo, sea por muchísimas cosas. Esto hay más de lo que nos podamos llegar a pensar. Entonces, el problema número uno es el entender que esto existe y que pasa en tu casa y que tú no eres responsable de lo que pasa en tu casa, en la mayoría de los casos, y que pasa por mala suerte o por un cúmulo de circunstancias. Vale. Y dice una persona, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llevo tanto tiempo aguantando este problema y no sé cómo solucionarlo, y obviamente antes de acudir a una vía judicial intentas 20 vías alternativas. La gente en general, ¿qué hace? Pues acude pues, que a servicios sociales, a tipo de salud mental, a un montón de vías como solucionar este problema. Y resulta que puede ocurrir que pese a haber hecho 20 caminos diferentes, que no llegues a nada y no tienes obligación como persona de aguantar según qué comportamientos dentro de tu casa, que es como el espacio más íntimo de tu protección. Después voy a acudir a la justicia. Y puede ocurrir dos cosas. Que tú acudas tras un episodio, digamos, virulento, de gran violencia, que digas, bueno, pues esto no ha pasado un follón mayúsculo y tengo que llamar en este momento al 112 y entonces se presenta la policía en tu casa. Y si la cosa pues tiene cierta enjundia, se pueden llevar detenido a la persona que está agrediendo físicamente. Vale, se llevan a esta persona. O sea, situación 1. La policía como tal podría presentar a disposición judicial si se ratifica la denuncia en el sede judicial. Si no se ratifica, esa persona la deja otra vez en libertad porque no hay base fundamental para privar a una persona. Entonces, pongamos que la persona va a sede judicial y sea la madre, el padre, el hermano, pues decide ratificar en sede judicial su denuncia. ¿Qué ocurriría aquí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque claro, no olvidemos que estamos hablando de alguien que vive en un domicilio, que está empadronado en este domicilio y que está en su casa. Entonces el conflicto es muy complicado porque no puedes echar a alguien de su propia casa salvo que haya una gran justificación. La mayoría de los casos se retiran las denuncias, esto para empezar. Dices, bueno, vamos a esperar que esto sea una cosa aislada y que no vuelva a pasar nada. Que si esto ocurre de normal, con bastante frecuencia en las violencias de género, pues ya ni te digo nada cuando son violencias a nivel intrafamiliar. Supongamos que ratifica la denuncia, ¿vale? Es posible que haya unas circunstancias que justifiquen que haya un alejamiento, ¿no? De la persona agresora con la persona agredida o el entorno agredido. No es lo normal, no deja de ser una persona que está en su casa y que hay que ubicarlos. Es como pasa como con la violencia de género, que cuando hay unos resultados físicos visibles es todo como más fácil, ¿no? Y dicen, ya está, pero es que mi casa se ha dedicado a robarme dinero, se ha dedicado a destrozarme mi casa. Bueno, pues vamos a ver, esto hasta cierto punto justifica o no. Es un marrón tremendo, ¿no? El tomar esta decisión. Entonces, esa sería la vía. Sí que había hace poquito un caso de una señora pues, que tenía una gran dependencia, que el hijo estaba como desatendiendo a la madre y pues ha decidido que sí, que se va a mantener el alejamiento de estas dos personas. Pero por lo general no es tan fácil que se determine pese a que haya cosas así. Tiene que ser muy, muy, muy evidente porque es la única forma de tú sacar a una persona que te está agrediendo de tu entorno, que haya una denuncia, que se solicite un alejamiento y que todo indique que este alejamiento pues está justificado, porque por últimas es un derecho fundamental el que se está violentando y eso requiere mucha, mucha, mucha justificación.
Todo se complica muchísimo más cuando viene de otro caso, cuando es una situación, digamos, de hostigamiento o acoso psicológico, porque en este caso, también, al igual que ocurre con la violencia de género, es como una agresión invisible. Invisible hacia la propia persona que la está padeciendo. En segundo lugar, es invisible a la gente de tu entorno porque no es consciente de lo que hay. Y por extensión, es invisible a la justicia porque al final se ve. Es muy difícil que se vaya a denunciar a una persona, que una madre, padre o hermana o hermano que se entienda agredido presente una denuncia por daños psicológicos y que eso funcione, porque para eso se requeriría una valoración psicológica que no la hay, ni hay recursos para hacerla. Sin esa base, ahora es más difícil todavía que eso prospere. Una persona que está harta, que ya no puede más con la vida, de sufrir daños psicológicos, hostigamiento, entonces de arma de valor, entonces, ¿qué pasa? Pues vas, pones una denuncia y con esa valoración previa que se te hace, pues es muy fácil que esto acabe en un sobreseguimiento, un archivo provisional de las cosas, porque no hay base para justificar lo que hay, porque haría falta, no sé, una valoración psicológica a toda esta situación que no se da, pues yo creo que en casi ninguno de los casos. Cuando has dicho, Ana Cris, después de que la familia se arma de valor para poner límite a esta situación, cuando te llegan a ti, has comentado que ese daño psicológico no está valorado, que no hay ni un informe psicológico y entonces, claro, como que pierde fuerza al llegar a manos del juez, de todo el sistema judicial, pierde fuerza. Mi pregunta era, Ana Cris, ¿los juzgados no están preparados con un equipo psicológico forense para reforzar esa petición de la familia, ese SOS de la familia? Pero es todo muy a largo plazo, porque una vez interpuesta una denuncia, salen unas diligencias y entonces se puede acordar que haya una valoración del médico forense. Y el médico forense, pues cuando son daños físicos, digamos que va un poquito más rápido, cuando son daños psicológicos va un poquito más lento, igual se puede hacer una valoración al mes y medio, y a partir de ahí luego pues vuelve al juzgado esa valoración, se valora y se decide. Entonces, a verlo hay, pero es muy lento el proceso. La introducción que nos has hecho, con la idea que me quedo es que familias en las que se produce esta situación tardan mucho en aceptar esta realidad que se está produciendo en su hogar y que después, cuando deciden tomar medidas y explorar alternativas, al final es un problema que tenemos pendiente de solucionar socialmente, porque cuando se llega al ámbito de la justicia, como tú nos estabas explicando, la parte psicológica es muy lento llegar a valorarla. Si no hay una evidencia de violencia física que se pueda constatar, pues la justicia tampoco tiene herramientas ni tiene recursos para intervenir en este problema. Llegamos allí como último recurso, pero es que allí tampoco hay soluciones. No porque no la haya, pues sí que funciona mal. Bueno, funciona con lo que hay, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos unas garantías que hacen que no a cualquiera se le pueda sacar de su casa, que no a cualquiera se le pueda detener y que no a cualquiera se le pueda privar de derechos fundamentales. Y esas garantías, que son una ventaja para todo el mundo, a veces hacen que las cosas no vayan al ritmo que necesitamos, ¿no? Las personas. Eso, hay que combinar esto con los recursos económicos, que es lo que condiciona todo el dinero. Ese es el problema, que es todo muy lento para problemas que están ahí como enquistados, ¿no? En la familia. Y nos has introducido un poco el tema, por ejemplo, de las adicciones como una de las posibles causas. ¿Has identificado más en tu experiencia de causas comunes que podamos decir cuando esto está presente suele producirse? En estas situaciones hay ciertas cosas que se repiten como causas posibles del problema. Claro. Sí, claro, porque es que el comportamiento es lo que decimos, el normalizar como si fuera algo normal el consumo de el fumar porros, el consumo de marihuana, que son cosas que la gente que parece que no pasa nada. Al final, no sé, por ahí es una puerta de entrada a muchísimos problemas y a otras cosas, eso, adicciones al juego o a la bebida y todo eso es que genera grandes problemas, muchas veces por la adicción que exige dinero y que cuando una persona tiene dinero no causa más o menos problemas, se los causa a sí mismo y quizás indirectamente a otros, pero cuando sí que necesita dinero, ahí viene el problema mayúsculo dentro de la casa, ¿no? Problemas de adicciones, de juego, esta desorientación que jóvenes, no tanto igual niños, jóvenes lo están normalizando, porque bueno, tampoco será para tanto, esto no tiene tanta importancia y al final sin darte cuenta estás en un pozo del que no puedes salir ni incluso sabes que tienes un problema. Sí. A mí me da mucha pena las madres siempre, ¿no? Porque quizás sean las que más sufren con diferencia. Y te dice, pero si es que mi hijo es muy buena persona, si es que cuando está bien es muy majo. Y es que es cierto,
pero es que luego se pone así y luego ves a los hijos y los ves que están también como sin saber dónde están, ¿no? Que saben que hacen algo que no es correcto, pero que tampoco lo pueden evitar. Entonces, es un panorama mayúsculo y eso hace lo primero que la gente dude. Que venga, soy una madre, sí, que estoy sufriendo mucho, pero que no, que retiro la denuncia. Y es legítimo hacer tanto una cosa como otra, ¿eh? También porque no tenemos socialmente aceptado que existe este tipo de violencias. Esto es que está mal educado el hijo o la hija, pero no, porque puedes educarlo bien y hay otros motivos que te influyen. Entonces, socialmente no está reconocido ese tipo de violencia ni aceptado. Y esta falta de aceptación, lo que digo, hace que sea muy difícil luego su valoración también jurídica, porque no olvidemos que las leyes se van adaptando a lo que la sociedad demanda, pero todavía no se demanda en la sociedad respuesta a este tipo de violencias, porque no le damos, es como la violencia de género, hasta que se ha empezado a entender que era una violencia real y que había que ponerle remedio, pues se ha tardado 1000 años. Pues en este caso estamos en el mismo proceso, que hasta que no se reconozca que existe y que tiene cabida, igual no hay leyes más ajustadas a este tipo de situaciones. Es un problema social que está empezando a llegar al ámbito de la justicia porque no le hemos todavía, ni, como bien dices, no lo estamos ni siquiera reconociendo ni aceptando, entonces estamos muchísimo más lejos todavía de llegar a aportar medidas para la prevención o soluciones. Pero sí podemos tomar conciencia todos y a lo mejor empezar a identificar esos indicios, esos signos externos que nos pueden ayudar a entender que en la casa de mi vecino de al lado o en el de este familiar ocurre algo y que a lo mejor todos somos parte de poder intervenir y poder tratar de aportar algo en positivo en esas situaciones. ¿Cuáles podrían ser esos signos externos en que podamos decir, oye, en ese hogar algo no anda bien? Tú puedes escuchar que en casa de tu vecina o vecino hay follón. Y dices, madre mía, ¿pero qué pasa? Estos gritos, ¿no? Pero claro, es que a veces dices, pues que está discutiendo la madre con el hijo o que está discutiendo el padre con el hijo. Entonces es muy difícil. Alborotos siempre hay. Pero yo creo que una cosa que es como muy determinante es ver a la persona que está sufriendo. Porque una persona que está sufriendo es que esta persona no puede con la vida. Y no puede con la vida en el sentido de que está pegada al suelo, escachada, sin sonreír, apagada, con ojeras, sin brillo en la piel ni en el pelo, porque es así. Porque una persona que está sufriendo, ¿no? Está que no le llega ni el aire ni para respirar. Entonces eso es muy difícil que tengamos esta percepción o esta capacidad para verlo en otra persona. Tendríamos que tenerla, pero si nos paráramos a ver, mira, ostras, ¿no? Esta persona algo le pasa, porque a mí me ha pasado, yo he ido por la calle y digo, wow, esta señora, es que además luego tienes como un radar. Y yo digo, madre mía, esta señora, digo, estoy convencida casi el 90% que está sufriendo violencia doméstica, ¿no? Porque la ves. Y una amiga mía, compañera, dice, yo a veces les he dicho, mira, que sepas que si por un casual te pasa esto, es posible que hagas esto y esto otro, ¿no? Pero la gente en general no se para, vamos tan rápido. Es que es el problema social de base. Habría que empezar por la educación y por hacer conciencia de que esto existe. Igual que se hizo con el SIDA, igual que se está haciendo con la violencia doméstica o con las diferentes orientaciones sexuales. Y todo esto pasa por dar visibilidad a que es un problema que existe. Y a partir de ahí ya, con tiempo, porque esto no es ni de un año para otro, pero se irán tomando políticas adecuadas. Ese es el problema fundamental, que no lo vemos, no lo percibimos y no sabemos tampoco percibirlo, ¿no? Cuando has dicho, Ana Cris, que claro, el derecho fundamental que tenemos todas las personas a tener un domicilio, una vivienda o el hogar propio, ¿hay alguna edad en la que esté consentido o permitido que se pueda retirar a esos niños de la vivienda y hay otras edades que eso es imposible? Pues siempre se pone el límite de la mayoría de edad, ¿no? Una persona mayor de edad, si un hijo, imagínate que está una hija o un hijo estudiando en la universidad y que está estudiando y que se está esforzando y que se está currando, pues dices, bueno, imagínate que dice la madre, ya no te pago, tienes 20 años, te quedan 2 años de carrera, pero ya no quiero seguir pagándote los estudios. Al final, cuando un padre, siendo su hijo menor de edad, asume un compromiso de dar una educación a su hija o a su hijo y este hijo o hija está respondiendo, en este caso puede decir el hijo, oye, no, que yo voy a seguir estudiando y no me vas a echar ni me vas a cortar el grifo mientras yo responda, porque a esto nos comprometimos. Tú cumples con tu parte mientras yo cumplo con la mía, ¿no? Entonces, en ese caso sí que se da cabida. Fuera de eso, está el límite de la mayoría de edad, los 18 años, pero es muy complicado también por lo que decimos, porque así por la vía buena, dile a tu hijo, vete de casa. Es decir, pues no quiero, pero es que eres mayor de edad, vete y búscate la vida. Pues no me da la gana. Y entonces, si voluntariamente no quiere irse, te dirá la policía, es que esto
no es legal, pero tampoco es ilegal que esté, porque está en su casa. Entonces hay que acudir, eso, dos opciones, que está en casa vía parásito, no trabaja, no estudia, no hace nada y está ahí, pues hay gente que acude a un procedimiento precario y como dice, bueno, estás en casa, no tienes contrato, te estoy tolerando que estés. Es un procedimiento civil, ¿no? Una especie de, digamos, desahucio, pero una especie de sacar a alguien de tu casa. Pero también es un procedimiento muy lento, porque también requiere mucha tramitación, una demanda, una contestación, que haya unos trámites que lo alargan para decir, esta persona está aquí, no está aportando, no está haciendo nada, y que entonces ya se valore positivamente eso. O luego la otra vía, cuando ya se pone en plan de agresión, se acude a la vía penal y estamos en un alejamiento, pero así porque sí, las dos vías. Si está ahí zanganeando todo el día la persona en casa y dices, oye, hijo mío, ponte a trabajar ya que no estudias, pues no quiero, pues estoy con el móvil, pues me levanto a la 1. El procedimiento civil es un procedimiento verbal que se hace para acudir, ¿no? Para solucionar esto, pero que no deja de ser un procedimiento civil que tiene un plazo para admitir, un plazo para contestar, una tramitación relativamente lenta. Es complejo porque no hay conciencia de esta realidad que tenemos. Como nos has explicado, pues en el caso de la violencia de género, por ejemplo, sabemos que tenemos servicios muy directos. Llama aquí si estás viviendo esta experiencia, ponte en contacto con esto y hay unos procedimientos ya establecidos. Y tú nos contabas, oye, pues incluso yo, alguna compañera, ves a una persona que crees que puede estar viviendo esta situación y le propones, estas son las alternativas y los pasos que puedes dar. En el caso de la violencia intrafamiliar, si tú ves en la casa de mi familia, resulta que mi sobrino está agrediendo a mi hermano, a mi hermana, ¿no? Y tienen violencia en casa, ¿qué le puedo yo decir a este familiar? Pues que al final hay que armarse de valor, porque es que no hay vías, es decir, no hay un teléfono 016 que puedas decir, mira, llamo y me soluciona esto. Tienes que llamar al 112. Si hay un momento explosivo que requiere la solución, te vas a decir, llama al 112. Llama al 112 y la policía se presentará en tu casa. Eso para momentos puntuales. Y es que no hay una vía que te diga, te soluciono esto ya, así, de esta forma, ¿no? Entonces tú llamas ahí y a partir de ahí se adoptarán. Pero es que es muy difícil, por lo dicho, porque es que el conflicto de intereses es tan fuerte que no sabes ni cómo actuar, ¿no? Casi siempre son madres las más sufrientes en este caso. Los padres tienen como las ideas más claras, porque al final veías a la señora sufriendo ahí a mares, ¿no? Y dices que es que no estás haciendo nada malo, que tú estás haciendo lo correcto porque tienes derecho a estar bien, ¿no? Y eso no significa que quieras menos a tu hijo o a tu hija, que no quieres esa situación en tu vida. Entonces, 112 y a partir de ahí expones la situación. Ir a la policía y lo dicho, veremos a ver por dónde vas. Si la cosa es para detención, habrá una detención. Si la cosa queda en nada, pues se quedará en nada. Y es bastante desalentador esta situación. Y en el caso, por ejemplo, de un menor que todavía está a cargo, está tutelado por sus padres, tú puedes plantear como parte de esa educación a la que yo me comprometo y que tengo una responsabilidad sobre ti legalmente, tú puedes plantear que a lo mejor dices, bueno, pues es que este menor necesita acudir a un tipo de terapia o de servicio donde le puedan ayudar a gestionar, pues eso, su problema, el que sea, su adicción, con su gestión de su ira, de su aprender a relacionarse de una manera más saludable. Vincular al menor, porque todavía es menor de edad, a que participe en algún tipo de solución alternativa en ámbito judicial? Pues todo depende de la edad del menor que tenga. Hay menores que en última instancia todo esto pasa porque la persona que está padeciendo tenga o bien ganas de solucionarlo o bien que exista una obligación de hacerlo. Pongamos el caso de que a un menor, 14, 15 años, le pilla a la policía fumando porros en la calle y dice, pues venga, te vamos a poner una multa. Y como es la primera vez, en lugar de cumplirla, pues te vas a ir a hacer educación. Como tal, tú no puedes obligar si el hijo no quiere ir, porque puedes obligarle a ir, pues dejarle en la puerta del sitio, pero ¿qué va a estar ahí? Con el móvil. Es que obligación no hay. Hay unas medidas, si ya estamos hablando de un proceso penal de menores, que sí que te pueden decir, pues venga, medidas de reeducación, según la gravedad, internamiento en un centro de día, internamiento en un régimen, pues no sé, depende de la gravedad de la situación. Yo menores tengo ligera noción, ¿no? Pero sí que hay unas medidas, pero todo pasa porque hay un procedimiento. Ese procedimiento pasa porque hay una denuncia. Siempre. Yo he visto casos que denuncian a menores que no son de tu propio ámbito familiar. Y entonces ahí parece que es más fácil porque dices, bueno, como no me pilla de cerca, el conflicto de intereses, como he dicho, es menor, ¿no? Y ya está. Y a ver, y eso, y este chico está ingresado, y este chico está en un centro, porque se le obliga
Pero ya en tu casa decir a tu hijo, mira, tienes que ir al psicólogo una vez a la semana, y dirá el hijo, pues vale, o dirá, pues no, ¿qué haces, no? Pues hasta cierta edad podrás convencerle y a partir de un cierto momento, pues si te dice que no, es que no. Y ya te digo yo, conozco psicólogos que es que dicen, pues mira, me voy a tomar una caña con él y mientras estoy con él, pues vamos, sabemos que siempre hay alternativas a veces para no hacer una clase o sea, una sesión de psicología ahí al uso, sino que siempre hay formas para hacerlo si el profesional quiere, pues, pero obligarle no se puede. Puedes llevarle, pero si luego no quiere hacer nada, pues ya está. Bueno, yo creo que con este debate hemos abierto un tema, como decís, un tema social, familiar, un tema que quema mucho para las personas que están cercanas a ese tema y que luego, por ende, nos implica a todos los que vivimos alrededor de personas que lo están sufriendo. No es solamente de esa familia, de esas personas, es un problema que nos afecta a todos porque no sabemos en qué momento eso podemos tenerlo dentro de casa. No lo sabemos. Yo, por mi parte, darte las gracias, Ana Cris, porque has aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros en el puesto de Limonada, poniendo encima de la mesa un tema que deberíamos ir hablando cada vez más, para darle más visibilidad, para quitarle esos miedos, esas angustias, esa culpabilidad, para normalizarlo, el poder hablar, porque hablarlo es la primera parte de reconocerlo, que eso lo puedes tener en casa y de aceptarlo y, consecuentemente, tomar alguna acción en el plano civil, en el plano judicial, para ir resolviendo o dándole la forma que sea más saludable, ¿no? Más acorde y más saludable. Yo creo que hoy nos has ayudado a dar ese primer paso hacia tomar darnos cuenta que si tú no estás viviendo esta realidad, a lo mejor te queda muy lejos y no lo hacemos visible. Y entonces lo primero es ver esto que está sucediendo, conocerlo y aceptarlo. Nos has ayudado a comprender la complejidad de este reto que tenemos como sociedad y a partir de ahí, si las agendas lo permiten, me encantaría invitarte a que tengamos otra oportunidad para reflexionar sobre si nos ocurre algo que podamos hacer para prevenir estas situaciones, hacia dónde podrían ir las soluciones a medio o largo plazo, porque ahora de momento nos encontramos con no sabemos qué hacer con esto, bueno, pero ya sabemos que está ahí y hemos empezado a dar este primer paso que decías, Alicia, de hablemos de esto, no lo pongamos debajo de la alfombra, vamos a mirarlo, vamos a comprenderlo y a partir de ahí vamos a ver qué podemos aportar cada uno para ir a ser parte de las soluciones y no a contribuir a que este problema siga ahí presente. Muchísimas gracias, Ana Cris, por estar aquí con nosotros. Y ya para terminar, pues también muchísimas gracias, Ana Gaer, por tener siempre este programa que es una ventana a la realidad que estamos viviendo en el día a día. Viviter o Viveter. Contigo, juntos, juntas, Viveter. Muchas gracias, Ana Cris. Muchísimas gracias a vosotras, chicas. Un placer con Muy buen día. Adiós. Luego.